La tradición filosófica romana siguió un derrotero radicalmente distinto al de su antecesora griega, y la diferencia clave residía en su enfoque utilitario. Mientras los helenos concebían la filosofía como una vía hacia la verdad absoluta, que existía con independencia del ser humano y por sí misma, los romanos la entendían, ante todo, como una guía práctica, un compendio de herramientas eficaces para la gestión estatal, la forja de un carácter inquebrantable y el mantenimiento del orden social. A la élite romana le resultaban poco atractivas las elevadas cumbres metafísicas a las que ascendía el pensamiento de Platón o Aristóteles. Las construcciones especulativas, como el mundo platónico de las ideas, donde nuestro universo material no es más que una sombra pálida e imperfecta de arquetipos perfectos, les parecían excesivamente distantes de los problemas apremiantes de la vida cotidiana. Su mirada inquisitiva no se dirigía más allá de la experiencia sensorial, sino hacia la realidad terrenal y palpable, en busca de métodos que permitieran al ser humano actuar en ella con la máxima eficacia. Para los romanos, un pueblo de acción que valoraba la actividad política, la destreza retórica y la capacidad de dominio sobre sí mismos y sobre los demás, las disquisiciones abstractas carecían de valor práctico. En este contexto, no sorprende que el estoicismo se erigiera como la doctrina filosófica dominante en Roma. Sus principios congeniaron asombrosamente con el carácter nacional, cimentado en la disciplina férrea, la inquebrantable entereza y la habilidad para mantener la dignidad incluso frente a un destino ineludible. La doctrina estoica ofrecía una idea lúcida y poderosa. Los acontecimientos externos escapan al control de la voluntad humana, pero el mundo interior de cada individuo, sus juicios y reacciones, reside por completo bajo su propio dominio. Este llamamiento a abrazar la vida en su totalidad y a liberarse, mediante el trabajo interior, de la tiranía del miedo, la ira y las tribulaciones del alma, supuso una auténtica revelación para políticos, generales e incluso emperadores romanos, quienes hallaron en el estoicismo el soporte para mantener la ecuanimidad y tomar decisiones ponderadas en las pruebas más arduas. Sin embargo, el arsenal intelectual romano no se agotaba en la mera doctrina de la entereza personal. El arte de la oratoria, la retórica, ocupaba un lugar no menos significativo en su sistema educativo. Si para los griegos el debate filosófico era un método de búsqueda colectiva de la verdad, para los romanos la elocuencia era, ante todo, una poderosa arma política, un arte de persuasión, de conquista de autoridad y de victoria en los debates. Transformaron la retórica en un instrumento pulido que no solo permitía transmitir ideas filosóficas, sino también aplicarlas eficazmente en la práctica, en los procesos judiciales, en el Senado y en las asambleas populares. Así, en el mundo romano, filosofía y política se entrelazaron de manera indisoluble, pues del pensador no solo se exigía comprender las leyes del cosmos, sino también comunicar sus ideas con virtuosismo a sus conciudadanos. Allí donde Platón veía con desconfianza en la retórica un mero instrumento de manipulación, el insigne Cicerón la proclamaba la piedra angular de la organización estatal. Así pues, la filosofía de la ciudad eterna se distinguía de la helena por su marcado pragmatismo. No buscaba crear sistemas metafísicos innovadores. En su lugar, tomaba conceptos griegos preexistentes y los transformaba en principios de vida operativos. La pregunta griega, ¿qué es la verdad?, se dio el paso a la cuestión romana de ¿cómo se debe vivir? Era una filosofía no de contemplación abstracta, sino de acción, una filosofía para la vida real. Con todo, es crucial comprender que el desarrollo del pensamiento romano
no transcurrió en un estéril silencio académico. Su evolución fue directamente impulsada por cataclismos históricos y colapsos políticos de extrema dureza. La sucesión de guerras civiles sangrientas, la agonía y el colapso final de la República, el establecimiento de la dictadura. Todos estos acontecimientos transformaron radicalmente el panorama político y social, convirtiendo la filosofía de un mero ejercicio intelectual en una herramienta de supervivencia moral en una era de violencia e incertidumbre. Fue precisamente en el crisol de estas crisis donde los pensadores romanos buscaron respuestas a interrogantes fundamentales: cómo preservar la dignidad en medio del caos, cómo resistir la tiranía y cómo gestionar las propias emociones en un mundo gobernado por la fuerza y la traición. Porque la caída de la República no fue un evento instantáneo, sino un proceso doloroso que se extendió por varias generaciones. Y en esta lenta agonía de toda una época, la filosofía se transformó de un lujo de tiempos de paz en el último bastión que ya no defendía el Estado, sino el alma humana misma. Hubo un tiempo en que la Roma republicana era motivo de orgullo para sus ciudadanos. Su grandeza se erigía sobre los sólidos cimientos de instituciones bien engrasadas. Un senado autoritario, un sistema electoral y el principio de la división de poderes. Sin embargo, a lo largo del segundo y del primer siglo antes de nuestra era, esta estructura otrora inquebrantable comenzó a resquebrajarse y desmoronarse. La estratificación social alcanzó proporciones críticas. El enfrentamiento político degeneró en una carnicería despiadada, y el ejército romano, de defensor de la patria, se convirtió en la guardia personal de ambiciosos generales. Las guerras civiles que estallaron entre facciones enfrentadas demostraron sin piedad que la ley y las tradiciones centenarias ya no garantizaban la estabilidad. Fue precisamente en este momento crucial cuando la filosofía adquirió un cariz completamente nuevo y vital. Para la sociedad romana resultó patente que los antiguos cimientos se habían derrumbado, y fue entonces cuando los pensadores recurrieron a la sabiduría no como una disciplina teórica abstracta, sino como un manual práctico para la supervivencia en una era de caos generalizado. Así, Cicerón, republicano convencido, intentó desesperadamente conciliar los ideales tradicionales con la nueva y cruda realidad política. En sus obras sobre la República y sobre las leyes, concibió un modelo de sociedad romana perfecta, erigida sobre los principios de un gobierno sabio, la justicia y un equilibrio armonioso entre el poder de la aristocracia y el pueblo. Por desgracia, sus ideas se revelaron impotentes ante el empuje de la dictadura y la fuerza militar. No es casualidad que precisamente durante los años de revueltas civiles en Roma se disparase el interés por el estoicismo. La tesis fundamental de los estoicos, la de que el ser humano, incapaz de cambiar el mundo exterior, es capaz de controlarse plenamente a sí mismo, se convirtió en la respuesta ideal a la violencia y la inestabilidad imperantes. Cuando las tormentas políticas se descontrolan, lo único que queda es gestionar las propias emociones, miedos y acciones. Para muchos representantes de la aristocracia romana, el estoicismo se transformó en una especie de refugio intelectual y espiritual, en una filosofía que ayudaba a preservar la dignidad humana en medio de un mundo envuelto en las llamas de la guerra civil. La influencia de estas conmociones históricas se manifestó con particular claridad durante el periodo de transición de la República al Imperio. Julio César disipó definitivamente las últimas ilusiones sobre el sistema republicano, demostrando que el poder real pertenecía a quien controlaba el ejército. Tras su asesinato, las guerras civiles estallaron con una fuerza renovada y aún más destructiva,
y como resultado de ellas, Octaviano Augusto, fundador del Imperio Romano, se convirtió en el único gobernante. En este momento, la filosofía de la República cedió por completo su lugar a la filosofía de la era de los emperadores. Si antes los pensadores romanos podían disertar sobre la mejor organización del Estado, ahora se vieron obligados a centrarse en cuestiones de elección moral personal en un régimen autoritario. La filosofía dejó de ser un instrumento de transformación política para convertirse en una doctrina sobre la libertad interior. Es por ello que el estoicismo ocupó una posición dominante en las mentes de la élite romana. Pensadores como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio vivieron en una época de autocracia, pero buscaron la verdadera libertad no en la alteración del sistema político, sino en la transformación de su propia alma. Enseñaron que la verdadera independencia es la del espíritu, no la del sistema político. De este modo, las crisis históricas obligaron a la filosofía romana a evolucionar radicalmente. La doctrina de la entereza, la paciencia y la armonía interna se convirtió en una estrategia vital para aquellos que no podían influir en el destino del Estado, pero deseaban desesperadamente mantener el control sobre su propia vida. Y sin embargo, en los últimos y agónicos años de la República, todavía quedaban quienes creían que la filosofía podía servir no solo para el perfeccionamiento moral personal, sino también para la salvación del propio Estado. Uno de esos titanes del pensamiento fue Marco Tulio Cicerón, un hombre que emprendió la grandiosa tentativa de fusionar la sabiduría helena con la realidad política romana. Siendo ante todo un orador preeminente y un político activo, Cicerón no podía permitirse el lujo de las reflexiones académicas distantes, accesibles a los sabios griegos. Él vivía y actuaba en un mundo de intrigas políticas despiadadas, donde cada palabra era un arma y la filosofía un medio de influencia. Estaba convencido de que la filosofía debía beneficiar a la sociedad, ayudando a gobernar el Estado y a conducir los debates políticos. Precisamente por ello, adaptó las ideas griegas, haciéndolas aptas para su aplicación práctica en las condiciones romanas. Una de las escuelas clave que lo influyeron fue el estoicismo. Cicerón compartía muchos de sus principios, si bien no fue un seguidor ciego. A diferencia de los estoicos griegos ortodoxos, que aconsejaban abstenerse de la vorágine política y vivir en armonía con la naturaleza, Cicerón veía en la filosofía un instrumento activo para alcanzar el bien público. Insistía en que el verdadero filósofo estaba obligado a participar activamente en la vida del Estado, defendiendo la libertad y la ley. Además del estoicismo, se apoyó profundamente en el legado de Platón, en particular en su doctrina sobre el Estado, desarrollando en sus tratados la idea de una forma de gobierno mixta que combinara armoniosamente elementos de democracia, aristocracia y monarquía. Así, en la hora más oscura de la República, cuando el viejo mundo se desmoronaba ante sus ojos, un hombre todavía intentaba encontrar en la filosofía no consuelo, sino una cura para todo un Estado. Estaba firmemente convencido de que ningún Estado podía ser estable sin gobernantes sabios e instituciones sólidas. Pero, a diferencia de Platón, que soñaba con el gobierno ideal de filósofos, Cicerón, siendo un político experimentado, comprendía perfectamente que en el mundo real el poder estaba inevitablemente ligado a compromisos, intrigas y luchas encarnizadas. Otra fuente crucial de inspiración intelectual para él fue la escuela de los escépticos, cuyos representantes afirmaban que el entendimiento de la verdad absoluta era inaccesible para la razón humana. Esta idea encontró un profundo eco en la cosmovisión de Cicerón. No era un adherente a una única doctrina, sino que actuaba más bien como un pragmático,
eligiendo las ideas más útiles y efectivas de una amplia gama de enseñanzas. Es por ello que su filosofía puede caracterizarse como un eclecticismo práctico. Se apropió de la sabiduría griega que podía aplicar con éxito a la cruda realidad romana, desechando de plano aquellas ideas excesivamente especulativas y abstractas. Con todo, la contribución fundamental de Cicerón al pensamiento romano radica en su inquebrantable convicción de que, sin una elevada moralidad, es imposible edificar un Estado justo y próspero. Creía que el verdadero líder debía poseer sabiduría, honestidad y ser fiel a la ley, mientras que el pueblo, a su vez, estaba obligado a ser culto y capaz de pensamiento crítico. Por desgracia, su propio y trágico destino se erigió en una clara ilustración de lo arduo que resulta seguir los principios filosóficos en la política real. En la era de los dictadores, sus llamamientos a la virtud y al imperio de la ley sonaban ingenuos e inoportunos. Cicerón cayó a manos de sus enemigos políticos, pero sus obras lo sobrevivieron y perduraron a lo largo de los siglos. Con el tiempo, sus ideas ejercieron una influencia monumental en la conformación del sistema jurídico europeo, en el desarrollo del pensamiento republicano e incluso en la cosmovisión de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. No fue un gran innovador en la filosofía, pero su titánico empeño por hacer que la sabiduría fuera útil para la sociedad lo convirtió en una de las figuras capitales de la historia intelectual de Roma. Cicerón vivió en una era de tal turbulencia política en la que adherirse a los dogmas de una única escuela filosófica podía no ser solo una cuestión de preferencia personal, sino una cuestión de supervivencia. A diferencia de muchos pensadores que se aferraban estrictamente a un único sistema, él concebía la filosofía como una herramienta flexible que debía adaptarse a las circunstancias cambiantes. El estoicismo lo atraía por sus ideales de virtud, autocontrol e inquebrantable fortaleza ante los golpes del destino. En medio del caos político y la inminente amenaza de una dictadura, la doctrina estoica sobre la libertad interior y la impasibilidad frente a las pasiones resultaba particularmente pertinente. Cicerón admiraba a estoicos como Panecio y Posidonio, quienes adaptaron la enseñanza griega para los romanos, volviéndola más práctica y aplicable a la vida cotidiana. Compartía plenamente su convicción de que un verdadero estadista debía guiarse por la fría razón y no por las emociones, y de que la virtud era inconmensurablemente más importante que el éxito material. No obstante, no comulgaba con la postura de los estoicos más radicales, que abogaban por un completo desapego del mundo exterior. Para él, la filosofía no era una vía de escape de la política, sino un medio para participar activa y conscientemente en el destino del Estado. El epicureísmo, por el contrario, propugnaba la evasión de la vida pública y la concentración en la consecución de la felicidad personal, algo que Cicerón consideraba incompatible con su concepción del deber cívico. Aún así, adoptó algunas ideas de los epicúreos, en particular sus disquisiciones sobre la naturaleza del miedo y el placer. Coincidía en que el temor a la muerte es irracional y debía ser superado, y que la búsqueda de placeres moderados podía formar parte de una vida armoniosa. Pero, a diferencia de los epicúreos, jamás habría creído que la verdadera felicidad pudiera alcanzarse renunciando al servicio de la patria. Sin embargo, la influencia más profunda en él provino del escepticismo, especialmente de la doctrina de la llamada Nueva Academia, una corriente que emergió en la escuela platónica tras Sócrates. Los escépticos académicos sostenían que la verdad absoluta es incognoscible y que, por lo tanto, toda afirmación debía ser cuestionada, actuando sobre la base de la probabilidad.
Para un político que vivía en una época en la que la inflexibilidad ideológica podía costar la vida, dicho enfoque resultaba inestimable. Cicerón dominó magistralmente las técnicas retóricas de los escépticos, aprendiendo a cuestionar los argumentos de sus adversarios y a evitar juicios categóricos. Esto le permitía mantener una gran flexibilidad y adaptarse a cualquier circunstancia sin convertirse en rehén de una única doctrina. Así, Cicerón poseía en su arsenal intelectual las claves de diversas corrientes filosóficas, convencido de que la verdad era demasiado vasta para ser encapsulada en los confines de una única doctrina. Para Cicerón, la filosofía no era un compendio de verdades inmutables, sino más bien un instrumento diestro que le permitía desentrañar los caminos más idóneos en el laberinto de las circunstancias vitales. Su cosmovisión constituía una amalgama singular, donde la hondura especulativa del pensamiento helénico se fusionaba armoniosamente con el pragmatismo inherente a la vida política romana. Esto lo erigió no tanto en el fundador de una nueva escuela filosófica, sino en un preclaro divulgador que supo adaptar las más elevadas ideas para resolver los desafíos acuciantes de su tiempo, transformándose en un auténtico hombre de acción y no en un mero teórico de gabinete. Fue precisamente en esta faceta donde el legado de Cicerón alcanzó la inmortalidad, al ejercer una influencia colosal en la conformación de los estados democráticos modernos. Aun cuando su labor se desenvolviera en la trágica época de la desintegración de la República Romana, los principios de derecho, justicia y organización estatal que él articuló lograron trascender los milenios. Sus tratados fundamentales, en especial sobre la República y sobre las leyes, se erigieron en una fuente intelectual inagotable de la que bebieron los artífices de la Constitución de los Estados Unidos, los arquitectos de las democracias europeas y los teóricos de la concepción de los derechos humanos. El pilar fundamental de su doctrina residía en la idea de que el poder estatal no podía ser la expresión del arbitrio de un solo gobernante o de un grupo de individuos, sino que debía someterse al ineludible imperio de la ley. En su profunda convicción, las leyes no eran una mera invención humana, sino el reflejo de una razón suprema y universal, así como de la justicia inherente a la propia naturaleza de las cosas. Este principio fundamental cimentó la concepción del derecho natural, la cual fue posteriormente retomada y expandida por los pensadores de la Ilustración, erigiéndose en el sustento intelectual de las constituciones modernas. Cicerón desconfiaba por igual tanto del poder ilimitado de la muchedumbre como del despotismo del gobierno unipersonal, al discernir la clave de la estabilidad en la combinación armónica de distintas formas de poder. En su célebre tratado sobre la República, propuso un modelo de gobierno mixto en el que el elemento monárquico, el poder consular, el aristocrático, la autoridad del Senado, y el democrático, la voluntad del pueblo, se contrapesaban mutuamente. Fue precisamente esta concepción la que con el tiempo se transformó en la doctrina de pesos y contrapesos, convirtiéndose en un componente ineludible de numerosos sistemas políticos modernos, muy especialmente del estadounidense. No menos revolucionaria resultó su idea de que el Estado fue concebido para garantizar el bienestar de la totalidad de sus ciudadanos y no para servir a los intereses de una élite reducida. Los gobernantes, en su parecer, tienen una responsabilidad directa ante el pueblo, y la sociedad misma debe erigirse sobre principios de justicia. Pese al origen aristocrático de estas ideas, en la práctica anticiparon las concepciones de la soberanía popular y la responsabilidad social del poder. Cicerón estaba profundamente convencido de que la solidez del orden público no dependía únicamente de la perfección de las leyes,
sino también del talante moral de los ciudadanos. Sostenía que ninguna norma jurídica salvaría al Estado si sus habitantes carecían de un sentido intrínseco del deber y la equidad, anticipando así la noción de sociedad civil, donde la estabilidad política se cimenta en principios morales. Su filosofía ejerció una influencia definitoria en el derecho romano y a través de este en toda la jurisprudencia europea. Sus obras se convirtieron en el punto de partida para gigantes del pensamiento como John Locke, Charles-Louis Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau. Sin embargo, la vida de Cicerón no es solo la historia del triunfo de las ideas, sino también la tragedia personal de un político cuyas convicciones chocaron con una realidad implacable. Intentó llevar a la práctica su modelo filosófico en una era en la que la virtud cedió el paso a la fuerza bruta, y los ideales republicanos fueron pisoteados por las ambiciones de dictadores y caudillos militares. La filosofía resultó impotente para proteger a su adepto del colapso político y de una muerte violenta. Él fue leal al sistema republicano, con su división de poderes entre el Senado, los magistrados y las asambleas populares. Pero en el siglo I a.C., este sistema atravesaba una crisis terminal. Los generales ya no se apoyaban en la ley, sino en la lealtad de las legiones. Cuando Cayo Julio César tomó el poder, destruyendo el frágil equilibrio institucional, Cicerón se encontró en una encrucijada moral. Aunque condenaba la tiranía, no poseía el poder militar real para ofrecer resistencia. Tras el asesinato de César, emprendió un intento desesperado por salvar la República, haciendo uso de su principal don, la oratoria. Al apostar por el joven Octaviano, el futuro emperador Augusto esperaba que éste devolvería a Roma sus antiguas libertades. Esta última esperanza de un renacimiento de los viejos ideales resultó ser una ilusión fatal, por la que el pensador pagaría el precio más alto. Las esperanzas depositadas en Octaviano se desvanecieron en la nada. Demostró ser no un defensor de la República, sino un político frío y calculador que simplemente se valió de sus ideales para cimentar su propio poder. Cuando Cicerón desató sobre Marco Antonio toda la fuerza de su genio oratorio en una serie de discursos acusatorios, conocidos como las Filípicas, en los que lo tildó de enemigo de la patria, su propio destino quedó sellado. Su filosofía política lo obligaba a decir la verdad y a defender la ley. Pero en aquella cruda realidad, el derecho a la palabra no pertenecía a los portadores de ideas, sino a quienes empuñaban las espadas de los legionarios. Con la concertación de la alianza entre Octaviano y Antonio, la figura del republicano de principios se tornó no solo superflua, sino un estorbo peligroso. En el año 43 antes de nuestra era, el nombre de Cicerón fue incluido en las listas de proscripción, el registro oficial de enemigos del Estado, sujetos a eliminación. Fue alcanzado y ejecutado por orden de Antonio mientras intentaba huir. La filosofía se reveló impotente ante la fuerza bruta, pues la política romana de aquella era no dejaba resquicio alguno para los principios morales. Y sin embargo, fue solo una derrota física. Sus ideas no solo sobrevivieron a su creador, sino que alcanzaron la inmortalidad, erigiéndose, para los siglos venideros, en un fundamento inamovible para toda reflexión sobre el republicanismo, el imperio de la ley y la ética en la gobernanza del Estado. Incluso después de más de 2000 años, las reflexiones de Cicerón sobre el poder, la justicia y la naturaleza humana sorprenden por su profundidad y vigencia. Sus trabajos no son meras disquisiciones abstractas, sino una guía práctica para la construcción de una sociedad justa y la preservación de la dignidad humana ante las más arduas pruebas. Su célebre paradoja del Tratado sobre las leyes reza: debemos hacernos esclavos de las leyes para poder ser verdaderamente libres.
En esta sentencia reside la esencia misma del Estado de Derecho, donde la libertad individual no se garantiza por la anarquía, sino por normas inquebrantables y uniformes para todos. Otro de sus principios fundamentales, que cimentó la teoría del derecho natural e inspiró a los filósofos de la Ilustración, asevera que la verdadera ley es la recta razón, conforme a la naturaleza. Con ello, proclamó la existencia de orientaciones morales superiores que se sitúan por encima de cualquier legislación efímera de los gobernantes. No menos relevante es su máxima, convertida en divisa para numerosas democracias: el bienestar del pueblo es la ley suprema. Esta sirve como un recordatorio perenne de que todo poder solo existe para servir a la sociedad y no para el enriquecimiento de las élites. Asimismo, Cicerón advirtió sobre la otra cara del poder popular, la demagogia, observando con perspicacia: nada es más peligroso que un enemigo adulador que se oculta bajo la máscara de un amigo. Esta advertencia resuena con especial agudeza hoy, en la era del populismo y las manipulaciones políticas. En la base de su ética radicaba la convicción de que la virtud es inconmensurablemente más importante que el poder o la riqueza. Nada puede ser justo si no es a la vez honesto, escribió en el Tratado sobre los deberes, subrayando que la legalidad formal no siempre es idéntica a la moralidad. Él mismo formuló una exigencia clave para cualquier líder: cuanto mayor es el poder, mayor contención se requiere en su ejercicio. Este es un recordatorio de que el poder corrompe solo a quienes son incapaces de dominarlo, y que un verdadero gobernante debe, ante todo, dominar sus propias pasiones. Sin embargo, Cicerón concebía la plenitud de la vida no solo en la política. Su célebre máxima, un amigo es otro yo, subraya el valor de las relaciones humanas desinteresadas, cimentadas en el respeto y la confianza, una verdad especialmente relevante en nuestra era de conexiones efímeras. Y sus palabras: si tienes un jardín y una biblioteca, tienes todo cuanto necesitas, reflejan una profunda convicción de que la armonía se alcanza a través de la unión con la naturaleza y un incesante desarrollo espiritual. Fue un hombre de acción, trágicamente caído en su intento de materializar sus ideales. Su muerte física se convirtió en una prueba irrefutable de la razón de sus adversarios, pero el tiempo aún no ha pronunciado el veredicto final sobre quién obtuvo la verdadera victoria. Si bien Cicerón transitó el sendero de la lucha abierta por los ideales republicanos, la filosofía de Lucio Anneo Séneca, el estoico en la corte de un emperador tirano, se abrió paso por una senda diferente, más sinuosa, la del compromiso, la entereza interior y una cautela extrema. Este pensador, estadista y literato romano, que vivió en el primer siglo de nuestra era, ha pasado a la historia como uno de los pilares del estoicismo romano. Sin embargo, su figura se distanciaba notablemente de la de sus predecesores griegos, quienes a menudo abogaban por el apartamiento de la vida política. Séneca no solo existió en el epicentro del poder, sino que fue preceptor y consejero íntimo de Nerón, uno de los gobernantes más ominosos de la historia romana. Esta paradójica combinación de servicio al despotismo y devoción a la alta filosofía hizo de su persona una figura profundamente contradictoria y de su enseñanza una amalgama singular de doctrina estoica y pragmatismo político. El estoicismo clásico, al que Séneca se adhería, enseñaba que el ser humano es impotente para cambiar las circunstancias externas, pero tiene pleno dominio sobre sus propias reacciones internas. Era una filosofía de autocontrol, paciencia y liberación de la tiranía de las pasiones. No obstante, a diferencia de los primeros estoicos, Séneca era plenamente consciente de que,
en las crueles realidades romanas, el completo autoapartamiento del mundo no solo era imposible, sino también irresponsable. Optó por una táctica más flexible. En lugar de la confrontación directa con el poder, buscó ejercer sobre él una influencia moderadora desde dentro. En sus numerosos escritos, como las Epístolas Morales a Lucilio o el Tratado sobre la brevedad de la vida, desarrolló en repetidas ocasiones la idea de que el sabio está obligado a aprovechar cualquier oportunidad para encauzar los asuntos de Estado hacia el bien común, incluso si ello implica interactuar con personas de dudosa catadura moral. Muchos de sus contemporáneos y de las generaciones posteriores lo condenaron por servir a Nerón. Sin embargo, el propio filósofo justificó su posición como un intento desesperado de guiar al joven emperador por la senda de la virtud y alejarlo del abismo de la crueldad. En el periodo inicial del reinado de Nerón, la influencia de Séneca fue realmente inmensa. Contribuyó a la mitigación de la legislación, protegió a los intelectuales e instó incansablemente a la clemencia. Pero con el tiempo, el emperador se volvió cada vez más impredecible y sanguinario, y las palancas de influencia de Séneca se debilitaban. Llegó un momento en que el filósofo comprendió que ya no podía contener al monstruo que él mismo había instruido. Sin embargo, retirarse era tan peligroso como quedarse. Su filosofía, a pesar de todas las concesiones externas, siempre fue una enseñanza sobre el autocontrol interno y la aceptación estoica del destino. La verdadera libertad, según Séneca, no residía en la capacidad de actuar a su antojo, sino en la habilidad para permanecer fiel a sus principios, a pesar de cualquier tormenta externa. No obstante, las concesiones no le sirvieron de salvación. Cuando Nerón decidió finalmente deshacerse de todos aquellos que le recordaban su conciencia, acusó a su antiguo mentor de conspiración y le ordenó quitarse la vida. Séneca afrontó la muerte con la serenidad y la dignidad que enseñó durante toda su vida, aceptándola como parte ineludible de su camino preordenado. Este acto final se erigió en un símbolo poderosísimo de su filosofía. El ser humano no elige las circunstancias, pero siempre es libre de elegir su reacción ante ellas. La figura de Séneca sigue siendo una de las más complejas y ambiguas en la historia del pensamiento. Por un lado, fue un estoico sincero, predicador de la virtud. Por otro, vivió con opulencia, sirvió a un tirano y no siempre siguió sus propios preceptos. Pero es precisamente esta lucha interna lo que hace que su legado sea tan vital y valioso. Es una filosofía no para un mundo ideal, sino para sobrevivir en una realidad repleta de crueldad e injusticia. A lo largo de toda su vida, Séneca intentó hallar el equilibrio entre los elevados principios estoicos y la implacable realidad política. Si los estoicos griegos discurrían más sobre la naturaleza del cosmos, Séneca transformó su doctrina en una guía práctica para mantener la paz mental en el epicentro del caos. Para él, la base de la sabiduría era el autocontrol. Consideraba las pasiones, la ira, el miedo, la envidia, un veneno que destruye el alma y convierte al ser humano en esclavo de sus propias emociones. Cuanto mayor poder posees sobre ti mismo, menor poder tienen los demás sobre ti, afirmaba. La fortaleza de espíritu, en su opinión, no se manifiesta en la huida de las dificultades, sino en la capacidad de afrontarlas con imperturbable calma. Creía en el destino, pero no como una predeterminación ciega y despiadada, sino como el orden natural de las cosas que el sabio acepta sin quejarse. Y aunque la filosofía le ayudó a afrontar el final con dignidad, no pudo evitarlo. En última instancia, al igual que para Cicerón, su historia personal se convirtió en un relato de derrota frente a la fuerza bruta. Pero,
¿Fue esta muerte el fin definitivo del estoicismo como fuerza política? ¿O las semillas sembradas por Séneca estaban destinadas a germinar de una forma completamente inesperada? Para Séneca, el curso de la vida se presentaba como un caudaloso e implacable río. En esta metáfora, el hombre sabio no lucha contra la corriente, sino que dirige su balsa con destreza, utilizando la fuerza del agua para avanzar. El insensato, por el contrario, rema desesperadamente contra el torrente, malgastando sus energías y solo exacerbando su sufrimiento. Esta idea se cristalizó en su célebre aforismo, que reza que el destino guía a quienes se someten a su voluntad, pero arrastra por la fuerza a quienes se le resisten. Sin embargo, esto no es en absoluto una llamada a un fatalismo indolente, sino un recordatorio. Aunque muchos eventos externos escapan a nuestro control, la elección de nuestra actitud interna hacia ellos siempre permanece en nuestro poder. En su visión del mundo, el sufrimiento no era un castigo de los dioses, sino un gimnasio esencial para el espíritu, una especie de gimnasia espiritual que hace al ser humano más resistente y moralmente fuerte. Trazaba un paralelismo entre el desarrollo físico y el espiritual. Del mismo modo que el ejercicio regular fortalece la musculatura del cuerpo, las pruebas de la vida forjan el alma y modelan un carácter inquebrantable. Esta idea se reflejó en su aforismo: el fuego es la prueba del oro y la adversidad del hombre de espíritu fuerte. Las grandes personalidades, según su convicción, no buscaban eludir las dificultades, sino que las consideraban material para su propia perfección. Él instaba a ver las desgracias no como catástrofes, sino como una oportunidad singular para poner a prueba su entereza y cultivar la virtud. Precisamente este enfoque hace que la filosofía de Séneca sea asombrosamente viable y práctica. Él no se hacía ilusiones sobre la justicia del mundo, reconociendo abiertamente su caos y su plenitud de dolor. Pero precisamente en la superación de estas adversidades veía el camino para alcanzar una auténtica libertad interior, independiente de las circunstancias externas. Su enseñanza no es una instrucción para eludir el dolor, sino una guía sobre cómo enfrentarlo cara a cara, resistir el golpe y no permitir que lo aniquile a uno. En esto reside el valor imperecedero de sus ideas. Enseñan a no huir de la vida, sino a aceptarla en toda su plenitud, con valentía y dignidad. Séneca no solo discurrió sobre el autocontrol, sino que también desarrolló todo un arsenal de ejercicios mentales concretos para gestionar las emociones, la ansiedad y los miedos. Comprendía claramente que, en un mundo desprovisto de predictibilidad, la inquietud se convierte en el estado natural del ser humano. Sin embargo, la raíz de nuestros tormentos, como él demostraba, no reside en los eventos mismos, sino en nuestros juicios sobre ellos. Por lo tanto, la clave del equilibrio mental es la conciencia plena, la preparación racional para el futuro y un trabajo diario e incansable sobre el propio mundo interior. Una de las técnicas clave propuestas por el pensador es la premeditación de los males, praemeditatio malorum. Aconsejaba imaginar con antelación y en detalle todas las posibles adversidades, desde la pérdida de bienes hasta el exilio, para que, si éstas ocurrieran, la conciencia estuviera preparada para ellas. La persona que ha pasado mentalmente por las pruebas deja de temerlas de forma descontrolada, pues la principal fuente del miedo es la incertidumbre. Tal práctica despoja a la desgracia de su efecto de sorpresa, transformando un impacto potencial en un problema resoluble. Otro método crucial es la profunda reflexión sobre la fugacidad de todo lo existente. Séneca recordaba incansablemente que absolutamente todo en este mundo es transitorio. La riqueza se agota,
La salud se desvanece, el poder desaparece y la vida misma es finita. Pero esta conciencia no debe conducir a la desesperación, sino a un agudizado sentido del valor del momento presente. Reprochaba a las personas: vivís como si se os hubiera concedido la eternidad, sin notar cómo se escurre el tiempo mientras hacéis planes lejanos. Esta práctica enseña a no aferrarse a los bienes materiales y a no posponer la vida. Para un trabajo sistemático de introspección, Séneca recomendaba llevar un diario filosófico. Al final de cada jornada, proponía realizar un análisis imparcial de sus acciones, pensamientos y reacciones, formulándose preguntas como: ¿qué hice bien hoy y qué no? ¿Cómo podría haber actuado con mayor sabiduría? O ¿qué desafío del día me ayudó a mejorar? Este tipo de autoexamen permite identificar las propias debilidades y trabajar de forma sistemática en su erradicación. Otro principio fundamental de su enseñanza era la restricción consciente de los placeres. El filósofo aconsejaba de vez en cuando sumergirse voluntariamente en situaciones de incomodidad, comer frugalmente, dormir en superficies duras y vivir con lo indispensable. El objetivo de esto no era la automortificación, sino comprobar por experiencia propia que la felicidad no depende de las comodidades externas. A veces es beneficioso vivir como un indigente para dejar de temer a la pobreza. Esta experiencia confiere resiliencia y libera del miedo a perder la comodidad habitual. Finalmente, Séneca insistía en cultivar la gratitud, afirmando que las personas sufren más a menudo no por la carencia de algo, sino por la incapacidad de apreciar lo que ya poseen. Exhortaba a encontrar diariamente motivos de alegría, valorando incluso los éxitos más insignificantes y los dones del destino, pues quien sabe regocijarse con poco, alcanza la verdadera libertad. Séneca sigue siendo una de las figuras más controvertidas y debatidas en la historia de la filosofía, y la principal fuente de estas disputas radica en su colosal fortuna personal. Siendo un pregonero del estoicismo, poseía ingentes riquezas, se movía en los círculos más elevados de la élite romana y vivía con un lujo inigualable. Para muchos, este hecho parecía una flagrante contradicción de sus propios principios filosóficos, que ensalzaban la moderación y la indiferencia hacia los bienes materiales. El propio filósofo no negaba esta aparente paradoja. Su primer argumento residía en que la riqueza en sí misma no es un mal. La doctrina estoica no condenaba el mero hecho de poseer bienes, sino el apego servil a ellos. Pero, ¿dónde reside esa sutil frontera más allá de la cual la posesión de cosas se transforma imperceptiblemente en el dominio de las cosas sobre el ser humano? ¿Y logró el propio filósofo mantenerse en ese límite? Séneca siempre enfatizó que la verdadera medida de una persona no está determinada por la cantidad de dinero que posee, sino por el lugar que éste ocupa en su conciencia. Sostenía que el verdaderamente rico no es quien posee mucho, sino aquel cuyas necesidades son mínimas. Desde su punto de vista, un estoico puede manejar perfectamente recursos considerables, pero solo bajo la condición de que no esclavicen su voluntad ni se conviertan en los dueños de su razón. La riqueza, según él, es meramente un instrumento que en manos de una persona virtuosa puede servir a fines nobles. En sus cartas, señaló en repetidas ocasiones que las posibilidades financieras permiten prestar ayuda a los necesitados, apoyar a los sabios, llevar un estilo de vida culto y dedicarse a la filosofía sin impedimentos. De este modo, consideraba su fortuna no como un fin en sí mismo, sino como un medio para educar a otros y difundir las ideas estoicas. Además,
Séneca justificaba su posición por una necesidad pragmática, dictada por las duras realidades de la política romana. No era solo un pensador, sino también un influyente estadista en la corte del emperador Nerón, y en aquella época el poder y el dinero estaban indisolublemente unidos. Para mantener su influencia y poder proteger a sus afines, debía estar a la altura del estatus de la élite. Sin embargo, el filósofo distaba mucho de creer que la riqueza garantizara la felicidad. Predicaba la moderación y practicaba con regularidad la renuncia voluntaria a las comodidades, para no sucumbir a la servidumbre del lujo. Esta práctica era para él una especie de vacuna contra el miedo a la pobreza, una forma de preservar la libertad interior. Habiendo reflexionado sobre las vicisitudes del destino a lo largo de toda su existencia, Séneca enfrentó la muerte de tal forma que ésta se convirtió en el acto final y más elocuente de su drama filosófico. Su suicidio no fue simplemente un trágico final, sino el símbolo de la doctrina estoica, encarnada en la acción. En el año 65 de nuestra era, cuando los engranajes del poder paranoico del emperador Nerón comenzaron a triturar a su círculo cercano en busca de conspiradores, Séneca se encontró entre los acusados. A pesar de la ausencia de pruebas contundentes, el antiguo preceptor cayó en desgracia y Nerón le conminó a poner fin a su vida. El filósofo lo aceptó con total ecuanimidad, no como una tragedia, sino como la conclusión lógica de una vida bajo el yugo de la tiranía. Siguiendo la tradición estoica, se abrió las venas. Sin embargo, debido a su avanzada edad y a su debilitado organismo, la muerte no llegaba. Incluso en esos últimos momentos, su mente permaneció lúcida y continuó conversando con sus amigos, consolándolos y recordándoles que el fin de la vida es solo una parte natural del orden universal. Cuando la hemorragia resultó ser demasiado lenta, tomó veneno, pero este tampoco surtió efecto. Solo la inmersión en una bañera de agua caliente, donde el vapor y el calor aceleraron el proceso, puso fin a su camino terrenal. Este episodio selló para siempre la imagen de Séneca como un sabio que no solo enseñó el autocontrol, sino que lo demostró en el momento más decisivo, aceptando lo inevitable sin ira ni miedo. Su muerte se convirtió en la prueba suprema de la idea estoica. El ser humano no es dueño de su destino, pero siempre es plenamente dueño de su reacción ante él. Aunque han transcurrido 2000 años desde la época de Séneca, su filosofía sigue encontrando un eco vivo en las mentes de quienes forjan el mundo contemporáneo, líderes, emprendedores y políticos. Numerosas personalidades de éxito aplican sus ideas sobre la autodisciplina, el control emocional y la aceptación de lo inevitable. Por ejemplo, Steve Jobs, cofundador de Apple, era célebre por su inclinación al minimalismo y por su conciencia de la finitud de la vida como un factor que ayudaba a centrarse en lo esencial. Sus célebres palabras acerca de que el recuerdo de la muerte inminente es la herramienta más valiosa para tomar grandes decisiones resuenan directamente con la enseñanza de Séneca sobre el valor de meditar acerca de la mortalidad. Jeff Bezos, fundador de Amazon, a menudo habla de la importancia del pensamiento a largo plazo y la gestión de las emociones, lo que evoca la práctica estoica de mantener la serenidad frente a las adversidades. Incluso Elon Musk, a primera vista impulsivo, demuestra elementos de estoicismo en su enfoque empresarial, afrontando una y otra vez posibles catástrofes con determinación y considerándolas como meros desafíos. Así, la sabiduría ancestral, nacida para alcanzar la paz interior, se ha transformado en una herramienta eficaz para la consecución del éxito en el mundo del capital y la tecnología. Pero sigue siendo, con todo ello, la misma filosofía,
¿O estamos acaso presenciando el nacimiento de una nueva forma pragmática y quizás simplificada? No teme a los fracasos, percibiéndolos como parte inherente de un largo camino, y su capacidad para actuar con resolución en medio de la total incertidumbre refleja la aceptación estoica del destino. Peter Thiel, fundador del sistema de pagos PayPal y un influyente inversor, confiesa abiertamente su fascinación por los estoicos y recomienda sus obras, afirmando que sus ideas ayudan a mantener la agudeza mental en un entorno de feroz competencia y cambio constante. De esta manera, la enseñanza de Séneca sigue viva y evolucionando en el mundo contemporáneo, sirviendo de pilar para quienes buscan mantener la ecuanimidad frente a los desafíos, gestionar sus emociones y aceptar la realidad tal como es. Las ideas de Séneca, que enseñaban la aceptación de lo inevitable, el autocontrol emocional y la preservación de la dignidad incluso ante la muerte, han dejado una huella profunda en la historia del pensamiento. Sin embargo, quizás su seguidor más célebre y consecuente fue el emperador romano Marco Aurelio. Si Séneca fue un filósofo obligado a servir en la corte de un tirano, Marco Aurelio representa un fenómeno único, un gobernante que se convirtió en filósofo por derecho propio. No solo disertó sobre la virtud, sino que convirtió el estoicismo en una herramienta práctica para gobernar el vasto y siempre convulso Imperio Romano. Su ascenso al trono no fue casualidad. Rodeado desde su juventud por los mejores preceptores, estudió filosofía a fondo, y fue precisamente el estoicismo, con su énfasis en el deber, la paciencia y el predominio de la razón, lo que más le atrajo. El reinado de Marco Aurelio distó mucho de ser un dechado de apacibles conversaciones filosóficas. La mayor parte de su vida la pasó en campañas militares, repeliendo las invasiones de tribus bárbaras en las fronteras, sofocando rebeliones e intentando contener las crisis internas que desgarraban el imperio. En el crisol de estas pruebas, el estoicismo le sirvió de ancla, permitiéndole conservar la claridad mental, la fuerza de espíritu y un inquebrantable sentido de responsabilidad hacia su pueblo. Como emperador, se guió por un principio estoico fundamental. El poder no es un privilegio, sino una carga abrumadora. Estaba convencido de que un gobernante, antes de dirigir a otros, debía aprender a dominarse a sí mismo a la perfección, y vivió de acuerdo con esta convicción, llevando una vida modesta y dedicándose por completo al servicio del Estado. La filosofía estoica le ayudó a aceptar las dificultades sin lamentos ni quejas. Cuando se vio rodeado de traiciones, guerras y epidemias mortales, se recordaba a sí mismo que todo ello era una parte natural e ineludible de la existencia. Esta doctrina le dio la fuerza para mantener el equilibrio interior en medio del caos exterior. Otra piedra angular de su cosmovisión fue la idea de una razón universal y un bien común. Creía que todos los seres humanos son partes de un único organismo y que su propósito más elevado es ayudarse mutuamente, pues lo que es útil para la colmena no puede ser perjudicial para una abeja individual. Este principio se convirtió en la base de su política. Buscó la justicia, aligeró la carga fiscal para los desfavorecidos y fortaleció el sistema jurídico. La filosofía se convirtió también en su escudo contra las tragedias personales. Sufrió la pérdida de muchos de sus hijos y la traición de sus seres más cercanos, pero en esto también vio solo una manifestación de la voluntad de la naturaleza. Constantemente se recordaba la fugacidad de la vida, lo que no hacía sino fortalecer su resolución de hacer el bien mientras le fuera posible. Sus célebres meditaciones no son un tratado para la posteridad, sino un diario profundamente personal,
un intento de preservar la pureza moral y la entereza en los tiempos más sombríos. A diferencia de muchos gobernantes, no permitió que el poder distorsionara su carácter. Al contrario, utilizó la filosofía para hacer su autoridad más sabia y humana. Sus escritos, que conocemos como Asimismo, constituyen un documento único. No se trata de una obra académica, escrita para alumnos o para el público en general, sino de un diálogo íntimo del emperador con su propia alma. Escribió exclusivamente para sí mismo, intentando aplicar en la práctica los grandes principios del estoicismo en la lucha diaria contra el caos del mundo y sus propias debilidades. En estas líneas, no destinadas a ojos ajenos, se oculta la esencia misma del estoicismo en acción, desnuda y desprovista de toda retórica. Pero, ¿qué buscaba exactamente en estas anotaciones el hombre más poderoso de su tiempo, permaneciendo a solas con sus pensamientos en medio del fuego y la sangre? Estos escritos no son un tratado filosófico ni un panfleto político, sino un diario de índole eminentemente personal, un diálogo interior consigo mismo en el que el emperador buscaba un sustento espiritual. Redactó estos textos en los más diversos momentos de su reinado, pero con mayor frecuencia durante las arduas campañas militares, cuando la cruda realidad de la tienda de campaña, lejos de la familiar civilización romana, exigía una fortaleza de espíritu excepcional. En estas notas, el emperador recurría una y otra vez a los pilares de la sabiduría estoica, recordándose a sí mismo los principios fundamentales del deber, la virtud y la humildad como el único camino para superar el sufrimiento. Comprendía con lucidez que, como gobernante, no estaba en sus manos alterar los designios del destino, pero el control sobre su propia actitud ante éste se hallaba enteramente bajo su potestad. Por ello, su diario está impregnado de la reflexión sobre la necesidad de aceptar lo ineludible y de mantener una inexpugnable fortaleza interior frente a cualquier adversidad. La idea clave que atraviesa todas sus meditaciones es que el mundo exterior no está bajo nuestro control, pero nuestra reacción ante él es un ámbito de exclusiva responsabilidad nuestra. Como él mismo formuló, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás la verdadera fuerza. Este postulado central del estoicismo no ha perdido su vigencia en nuestros días, cuando las personas también se enfrentan a la incertidumbre, las crisis y el estrés, hallando en la capacidad de gestionar sus pensamientos y emociones la fuente de una auténtica inquebrantabilidad. Otro leitmotiv en sus escritos es la aguda conciencia de la fugacidad de la existencia terrenal. Marco Aurelio se recordaba constantemente la naturaleza efímera de todo lo que existe, el poder ilimitado, las riquezas incalculables e incluso las pruebas más atormentadoras. Señalaba que todas las cosas están destinadas a desaparecer, disolviéndose ya sea en la memoria o en la materia, y aconsejaba recordarlo para no angustiarse en vano. Esta reflexión se convierte en una poderosa herramienta en la lucha contra la ansiedad, ayudando a desviar el foco de atención hacia aquello que posee un valor genuino. Además, hablaba incansablemente de la importancia primordial de la virtud, afirmando que la verdadera dignidad de una persona no se define por su título o linaje, sino exclusivamente por sus acciones. Su llamado: no discutas sobre cómo debe ser un buen hombre, simplemente sélo. Es una fórmula universal, pertinente para cualquier época y que nos invita a preferir los hechos silenciosos, pero trascendentes, a las palabras grandilocuentes. Lo que confiere a estas meditaciones un valor especial es su extrema sinceridad.
No estamos ante las enseñanzas distantes de un filósofo de gabinete, sino ante las palabras vivas de un hombre que a diario tomaba las decisiones más difíciles, enfrentándose al dolor, la desilusión y las pérdidas. Marco Aurelio no fue un estoico ideal e infalible. Dudó, cometió errores, pero jamás cesó en su empeño por vivir en consonancia con los principios que él mismo había proclamado. Es por ello que su legado continúa inspirando a las personas casi 2000 años después. Hoy día, sus Meditaciones siguen siendo una de las obras filosóficas más demandadas, ya que carecen de intrincadas construcciones teóricas. En su lugar, ofrecen una sabiduría práctica, aplicable a los desafíos de la vida real. Son estudiadas por emprendedores y políticos, militares y psicólogos, así como por personas corrientes que buscan una forma de hallar el equilibrio interior en este mundo caótico. Marco Aurelio no se limitó a teorizar sobre filosofía. La convirtió en una herramienta para la vida cotidiana, capaz de ayudar no solo a gobernar un imperio, sino también a superar las adversidades personales. Uno de los pilares de su enseñanza es la percepción de las dificultades como oportunidades ocultas. El impedimento para la acción impulsa la acción misma. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, escribió. Esta idea enseña que los problemas y los fracasos no son motivo de desesperación, sino un material inestimable para forjar el carácter, adquirir nuevos conocimientos y propiciar el crecimiento personal. En los negocios, el deporte o las relaciones personales, este principio nos impide claudicar ante las dificultades y nos impulsa a buscar en ellas puntos de apoyo para un futuro despegue. Igual de crucial resultaba su visión sobre la serenidad frente a las opiniones ajenas. El emperador se preparaba para encarar el mundo recordándose a sí mismo: hoy me toparé con personas importunas, ingratas, arrogantes, taimadas, envidiosas, insociables. Se instruía para aceptar esto como una realidad ineludible, comprendiendo que sus defectos no surgían de una malicia intrínseca, sino de la ignorancia. Una perspectiva así evita el desgaste de la energía anímica en irritaciones y resentimientos, manteniendo la paz interior inmune a las evaluaciones externas. Una habilidad especialmente valiosa en la era contemporánea de las redes sociales y la presión social constante. Asimismo, hacía hincapié en la necesidad de la autodisciplina diaria y la reflexión vespertina, momentos en los que analizaba la jornada transcurrida, evaluando sus acciones y meditando sobre aquello que podía haber mejorado. Al final, Marco Aurelio enseñaba que la clave de la serenidad no residía en huir de los problemas, sino en una correcta valoración de estos. Porque si algo nos causa sufrimiento, la culpa no es de la cosa en sí, sino de nuestro juicio sobre ella. Un juicio que somos libres de alterar en cualquier instante. Así, página tras página, el gobernante del imperio más poderoso del mundo erigía su fortaleza interior. Pero ¿podría incluso el más inexpugnable bastión de la razón resistir frente al embate del destino impredecible? En un orbe impregnado de inestabilidad, estas ideas milenarias fungen como una brújula, permitiéndonos mantener la claridad de pensamiento, vislumbrar nuevos horizontes en la adversidad y avanzar sin ceder al temor. Marco Aurelio aspiraba a gobernar el imperio, cimentando su poder en la sabiduría y la dignidad, convirtiendo los principios estoicos en su faro principal. No obstante, su propio hijo y heredero, Cómodo, se erigió como su trágico antípoda, un gobernante cruel, egocéntrico y despótico. Este hecho planteó una de las más amargas interrogantes filosóficas. ¿Es posible, en esencia, legar la virtud y la sabiduría por herencia? Cómodo,
quien creció rodeado de una opulencia y privilegios ilimitados, a diferencia de su padre, no mostró el menor interés por la filosofía ni por el arte de gobernar. A pesar de sus elevados ideales, Marco Aurelio lo designó a él como su sucesor, y esta decisión se convirtió en una de las más controvertidas y trágicas de su legado. Probablemente, el emperador albergó hasta el último momento la esperanza de que su hijo cambiara con el tiempo o que pudiera ser guiado por el sendero de la virtud. Pero la filosofía, a diferencia de los títulos y el poder, no fluye por las venas por derecho de nacimiento. Solo puede ser elegida conscientemente y cultivada en el crisol de la experiencia personal. Desde su más tierna edad, Cómodo estuvo rodeado de aduladores y cortesanos que complacían sus flaquezas y vicios. Él aborrecía la carga de la responsabilidad y buscaba el olvido en el ocio, inclinándose por los cruentos espectáculos de las arenas de gladiadores, los fastuosos banquetes y la crueldad más ostentosa. Si Marco Aurelio veía el poder como un deber gravoso, Cómodo, en cambio, lo concebía como un feudo personal, un dominio creado exclusivamente para satisfacer sus caprichos. La filosofía exige una disciplina interna rigurosa y la comprensión de que la vida no es solo deleite, sino también servicio. Cómodo, por su parte, profesaba un único principio: la saciedad de sus propios anhelos. Se deshizo sin miramientos de los sabios consejeros de su padre, eliminó físicamente a todos los potenciales rivales y sumió la administración del imperio en un abismo de caos, conspiraciones y violencia. El resultado lógico fue que su gobierno se convirtió en uno de los más turbulentos de la historia de Roma, y su propia vida se extinguió a causa de la traición y el asesinato. Este flagrante contraste entre padre e hijo demuestra palmariamente que el estoicismo no es una cualidad innata, sino el fruto de una elección de vida consciente. El emperador pudo legar a su heredero el trono, pero fue incapaz de transmitirle la sabiduría. Durante el Renacimiento, los pensadores europeos redescubrieron las obras de Marco Aurelio, viendo en él la imagen ideal del gobernante filósofo. Sus reflexiones sobre la naturaleza moral del poder, la responsabilidad social y la fugacidad de todo lo existente ejercieron una influencia inmensa en el pensamiento humanista. Más tarde, figuras de la Ilustración, como Montesquieu y Rousseau, estudiaron su legado, encontrando en el estoicismo el cimiento para edificar un Estado justo y racional. Los siglos XVIII y XIX marcaron un periodo en el que las ideas del emperador estoico inspiraron a los filósofos existencialistas. Su tesis de que el ser humano no domina el destino, pero sí posee control absoluto sobre su reacción ante él, resonó profundamente con las búsquedas de Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre. En el siglo XX, el estoicismo de Marco Aurelio se transformó inesperadamente en una de las piedras angulares de la terapia cognitivo-conductual. Sus principios de conciencia y dominio emocional, así como la habilidad de discernir lo que está bajo nuestro control de aquello que nos es ajeno, sentaron las bases de numerosas prácticas psicológicas contemporáneas. Las técnicas de regulación emocional populares hoy, como el reencuadre y la atención plena, son en gran medida una reinterpretación de los métodos estoicos descritos hace casi 2000 años. Hoy, sus ideas son aplicadas activamente por emprendedores, directivos y atletas. Los divulgadores modernos han convertido el estoicismo en una filosofía de acción accesible, demostrando cómo los principios de Marco Aurelio son útiles en el ámbito empresarial y en el desarrollo personal. Líderes de grandes corporaciones emplean su enfoque para tomar decisiones ponderadas bajo una presión abrumadora, mientras que los atletas
Lo utilizan para gestionar emociones y alcanzar una concentración máxima en el resultado. Así, Marco Aurelio legó no solo un tratado filosófico, sino una enseñanza práctica sobre la disciplina, el autocontrol y la aceptación de lo ineludible. Pero, ¿es posible, al seguir sus preceptos, alcanzar verdaderamente la invulnerabilidad, o es esto solo una eterna búsqueda de un ideal inalcanzable? Para sumergirse con mayor hondura en esta tradición, conviene remitirse directamente a las fuentes originales. En la obra de Marco Tulio Cicerón, sus tratados clave son Sobre la República y Sobre las Leyes, donde examina con meticulosidad la naturaleza del poder, el rol fundamental del derecho y el diseño de una sociedad ideal. En los diálogos, el orador y Bruto desvela los arcanos del arte de la retórica, y en su célebre tratado Sobre los Deberes, una de sus producciones más renombradas, ofrece una guía práctica para conciliar armoniosamente los principios éticos con una activa implicación social y política. Estos textos resultan inestimables no solo para comprender el pensamiento romano, sino también para pulir las destrezas de la argumentación, la persuasión y la visión estratégica. Lucio Anneo Séneca, a diferencia de Cicerón, se volcaba no en disquisiciones políticas, sino en cuestiones de fortaleza personal y en el arte de plantar cara a las tribulaciones de la vida. Sus epístolas morales a Lucilio constituyen un compendio singular de mensajes filosóficos, en los que comparte principios estoicos cardinales. Cómo domar las pasiones, aceptar con resignación lo inevitable y preservar la dignidad humana ante cualquier coyuntura. El tratado Sobre la brevedad de la vida interpela al lector con la incisiva cuestión de cómo no desperdiciar el tiempo precioso en vanidades y vivir la existencia con la máxima plenitud y conciencia. En su obra Sobre la tranquilidad del ánimo, ofrece métodos tangibles para alcanzar la serenidad interior en un mundo convulso, y en el ensayo Sobre la vida feliz, disecciona con maestría la esencia de la auténtica dicha. Estas piezas se convertirán en un manual de cabecera indispensable para todo aquel que anhele caminos hacia el autoperfeccionamiento y la resiliencia emocional. Marco Aurelio legó a la posteridad sus Meditaciones, uno de los diarios filosóficos más célebres de la historia de la humanidad. Esta no es una obra al uso, sino una colección de confidencias personales en las que el emperador reflexiona sobre la razón de ser de la existencia, el destino, el deber y la capacidad de mantener una perspectiva lúcida y sensata ante cualquier vicisitud. El valor de esta obra se acrecienta exponencialmente por el hecho de no haber sido escrita por un teórico ajeno a la realidad, sino por un emperador en activo que hizo del estoicismo su herramienta primordial, tanto para administrar un vasto imperio como para superar sus propias tragedias. Además de estos textos clásicos, será de suma utilidad acudir a las obras de investigadores contemporáneos que nos permiten contemplar la sabiduría antigua desde una óptica renovada. Por ejemplo, la obra del historiador francés Pierre Hadot, Marco Aurelio, o El fin del mundo antiguo, explica con hondura y perspicacia cómo la filosofía estoica del emperador estuvo indisolublemente ligada a su biografía real y a su actividad política. El autor estadounidense Ryan Holiday, en sus obras superventas como El obstáculo es el camino, adapta magistralmente las ideas de los estoicos romanos a los desafíos del mundo empresarial contemporáneo y a las metas del desarrollo personal. El estudio de estas obras no solo contribuirá a profundizar en la comprensión de la filosofía romana, sino también a percibir su inmenso valor práctico para nuestra propia existencia.
Es patente que las ideas de Cicerón, Séneca y Marco Aurelio no son meras piezas de museo petrificadas, sino una guía viva y vigente para todo aquel que aspira a cultivar en sí mismo la sabiduría, la resiliencia y la capacidad de vivir con dignidad en este orbe complejo e impredecible. No obstante, una pregunta persiste. ¿Basta con la mera lectura para transformarse verdaderamente? ¿O la auténtica metamorfosis exige algo más que la mera aprehensión intelectual de las grandes verdades?